todos. Estamos en otra entrevista más de este ciclo de entrevistas, ahora con, bueno, en este caso es un extra del Frente de Izquierda. Mi idea era poder tener de base todos los partidos políticos, o sea, todos los frentes, un candidato, y si se podía, poder repetir. Y obviamente ya repetiré con otros. Pero bueno, en esta ocasión, quien tengo acá conmigo es Nicolás Cortés, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unida. ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a la entrevista. Bueno, vos tenés 31 años, sos médico y entraste a la política, a militar, hace 10 años, por el 2015 me contaste. Así es, yo empecé a militar, en ese momento estaba haciendo el preto, y no entré a la universidad y bueno, empecé en el 2015, a finales de gobierno de Cristina. Empecé a militar directamente en el Partido Obrero y bueno, después milité durante toda la carrera universitaria y ahora que soy médico sigo militando en el Partido Obrero, en el Frente Izquierda. ¿Cómo se llega al Partido Obrero? Bueno, lo mío por ahí fue medio atípico. Yo un día iba caminando por la calle y me pararon en una mesita y me dijeron un montón de cosas con las que yo ya estaba de acuerdo y me dijeron, bueno, si estás de acuerdo con todas estas cosas, sumate. Y así de a poco uno se va sumando y después, bueno, empecé más en una militancia universitaria. ¿Recordás qué cositas te dijeron? Cosas que se repiten todo el tiempo en la Argentina, la defensa de la educación, una posición antiimperialista contra los Estados Unidos, no me acuerdo exactamente qué, pero eran todas de ese estilo. Desde chiquito antiimperialista. Sí, soy comunista desde antes de militar en el Partido Obrero. ¿Cómo? Explícame cómo es que sos comunista. Eras muy chiquito, o sea, ¿cuántos años tenías? 18 o menos. 20 por ahí. Ahí tenía 20, pero bueno, yo desarrollé algunas ideas cuando era más joven, digamos, más adolescente, y después, bueno, con el acceso a internet y información, uno fue buscando inquietudes y nada, me di cuenta que estaba de acuerdo con las ideas del comunismo, entonces siempre yo me definía un poco como comunista. ¿Comunismo o Che Guevara? Claro, sí, yo, si mal no recuerdo, llegué un poco a eso, a investigar qué era el comunismo a través de la figura del Che Guevara. Bueno, yo siempre desde chico ves que quise ser médico y tenía más una inclinación a soy médico porque tengo un interés social. Cuando uno es chico, bueno, lo expresa de esa manera. Sí, yo quiero ser médico porque quiero ayudar a las personas. Después uno va creciendo, eso va mutando, pero me parece que la idea básica de eso, de ser médico y tener un perfil social, y bueno, después descubrir la figura del Che Guevara me llevó también a conocer más el comunismo, a investigar sobre esas ideas y bueno, darme cuenta que estaba de acuerdo con eso. Entonces ya cuando me crucé con la mesita del Partido Obrero, ya por el 2015, bueno, ya tenía como cierta concepción, digamos, de la política y me di cuenta que estaba de acuerdo y que ahí encontré un espacio donde podía seguir desarrollando esas ideas y bueno, empezar a militar. ¿Has asistido entonces a casi todas las marchas? No sé si casi todas, pero digamos, van a muchas marchas del Polo Obrero, están en casi todas presentes. Sí, somos, no sé si de los que más marchamos o los que más Son marchamos, bastantes. pero seguramente. El Polo Obrero es una de las organizaciones del Partido Obrero que está abocada al trabajo en los barrios, que ha tenido, digamos, un auge con el crecimiento de la pobreza que nos ha llevado este gobierno, el gobierno anterior, a una situación que es desesperante en un punto en los barrios y bueno, que eso ha hecho que esas personas se empiecen a organizar y en algún momento hemos tenido movilizaciones masivas del Polo Obrero. Que particularmente durante el gobierno de Alberto Fernández nos la pasamos en la calle luchando contra el gobierno de Alberto Fernández porque, bueno, las condiciones económicas eran muy malas, se negaba mucha ayuda a los comedores, nada que envidiarle, digamos, al gobierno actual, la política de Alberto Fernández. Tengo muchas preguntas. Siempre es lo mismo. Vos sabés que cuando iba a cubrir marchas, veo que van en camiones y un montón de gente que se ve muy humilde los que van a marchar.
Y a veces está eso de, che, les están pagando, viste que había todo un tema a nivel nacional con Belli Boni, porque son cosas que se hablan y que si no te las pregunto medio que me estoy haciendo así, ¿entendés? Pero vos, si querés, matame con la respuesta, pero vos me entendés. No, no, a ver, como yo te dije, hay una situación en los barrios de cierta desesperación que eso llevó a que miles de personas se organizaran en el Polo Obrero y en otras organizaciones y que salieran a reclamar contra los diferentes gobiernos. Como digo, no solo contra este, sino también contra el gobierno anterior y contra el gobierno anterior, contra el gobierno de Macri también. Eso los puso, digamos, en un choque abierto contra el Estado, contra el gobierno. Y la respuesta del Estado ha sido siempre la criminalización de la protesta, es decir, tratar de cuestionar por qué se están organizando en vez de dar una respuesta a los reclamos que tiene esa gente. Entonces hay una gran campaña en los medios diciendo, bueno, en realidad es que van por otra cosa, ellos ni siquiera saben a qué van, los llevan, siempre como despreciando, digamos, las consideraciones y las posiciones políticas de esas personas que están manifestándose. Lo de que les pagan, bueno, es una cuestión directamente absurda, porque estamos hablando de miles y miles de personas que se movilizan y los fondos para pagarle a todas esas personas, ¿de dónde saldrían? Se intentó criminalizar a las organizaciones, particularmente a nuestra organización, y se lo tomó a Chiquito Beliboni como punta de lanza para esa criminalización. Nos han inventado causas en la justicia diciendo que desviamos fondos, que no han podido probar, cuando nosotros hemos rendido, digamos, por ahí esto acá en la provincia no nos toca tanto, pero bueno, los fondos nacionales que llegan a las organizaciones, esas hay que rendirlas, el Polo Obrero tiene absolutamente todo rendido, y a pesar de eso se ha montado, digamos, una persecución judicial diciendo que hay cosas que no están rendidas y que no sé. Cosa que es completamente falso, pero a la justicia no le importa y lo toma para hacer una campaña política contra los compañeros en los barrios. Lo mismo pasó con Petovelo, que ella decía que había hecho auditorías y que las auditorías habían dado no sé qué, y después finalmente, hace un tiempito atrás, después de haber montado toda una campaña de persecución contra el pueblo obrero, tuvo que salir a admitir que en realidad las auditorías no las había hecho. Entonces, bueno, uno entiende por ahí eh, ese resquemor de algunas personas, pero bueno, entendemos que es una campaña mediática para tratar de desprestigiar a un movimiento que reclama cosas que son justas, como tener para comer todos los días. Claro, sí, sí. Está bueno que tenerte y que podamos charlar así de esto, porque viste que hay como que cada vez es peor la connotación que se le da al comunismo, como que cada vez el término va vinculado a algo negativo y cada vez es como peor. Hablando un poco de cómo funcionan los mensajes a nivel social, ¿no? Más allá de si realmente no es así, pero ¿cómo lo ves vos? ¿O cómo has visto que, por ejemplo, bueno, zurdos corran? Ajá. Bueno, zurdos corren, pero al final el que se fue expert. Eh, para mí es interesante cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, hay medio una discusión de por qué comunistas y no socialistas, y bueno, ellos dicen comunistas porque el término comunismo eh, es rechazado por un sector alto de la sociedad. Entonces nosotros que somos los proletariados, que somos los de abajo, tomamos el término comunista, que es un término que estaba mal visto en ese momento, pero ellos lo toman y lo toman como algo positivo. Acá algo de eso me parece que hay un fantasma que agitan de que va a venir el comunismo y en el punto que ellos dicen, bueno, si nosotros fracasamos, viene el comunismo, nosotros que somos comunistas tenemos que decir exactamente, si ustedes fracasan tenemos que venir nosotros porque ustedes son el fracaso y nosotros somos lo que tiene que venir. Entonces cuando hay esa disputa, para nosotros es algo positivo en ese sentido. Después, bueno, el gobierno de Milei va al fracaso en el corto y ya habiendo fracasado Milei, que es el emergente del fracaso del gobierno anterior y el fracaso del gobierno del anterior, bueno, si todos dicen que no son comunistas y todos luchan contra el comunismo y todos fracasan, bueno, capaz lo que tiene que venir es el comunismo. Entonces nosotros lo tomamos un poco de esa forma. Pero vos viste que uno dice comunismo y se le viene a la mente Cuba.
Sí, No es como el país más avanzado en mejor condición y situación. Yo, perdón que suene a chicana, pero ayúdame a entenderte. ¿Cómo pensás vos? bueno, pasa que, viste, uno tiene que tomar los procesos históricos. En Cuba hubo una revolución que tuvo méritos enormes, particularmente en el sistema de salud. Eh, Creó un sistema de salud que de repente llegó a toda la población, terminó con el hambre, terminó con el analfabetismo. Todo eso fue fruto de una intervención popular, una intervención de los trabajadores sobre sus condiciones de vida, que los llevaron a estar en una situación mucho mejor de la que estaban en el gobierno de Batista, por ejemplo. Después, esa revolución los lleva a un choque directo con el imperialismo de Estados Unidos, que los lleva a un bloqueo. Esa, esa situación más, bueno, la burocracia, digamos, en la URSS, que es contraria, digamos, al desarrollo de los procesos revolucionarios a nivel mundial, un aislamiento, digamos, post caída de la Revolución Soviética, lleva también, digamos, a una deformación, digamos, o a la formación de una burocracia dentro de, el Estado cubano, que eso es lo que es el castrismo. Nosotros defendemos la revolución y los logros que tuvo la revolución. Si uno dice, bueno, Cuba no es el país más avanzado del mundo, pero hay que compararlo con Puerto Rico, que es su hermano, eh, que Puerto Rico está anexado directamente a los Estados Unidos y la situación es completamente calamitosa. Entonces, ¿dónde está el avance del capitalismo ahí? Si uno me quiere comparar una economía de una pequeña isla que sufre un bloqueo, que no tiene muchos más recursos, bueno, no me la puede comparar con un país industrializado, con amplios recursos naturales. Hay que compararlo con Puerto Rico. Y la situación de Puerto Rico, a pesar de estar, digamos, integrada al gobierno norteamericano, es 10 veces peor que la de Cuba. Pero viste que termina pasando que la situación geopolítica y el posicionamiento que toma el país influye un montón esto, la geopolítica en si puede o no salir adelante. Digo, Cuba tuvo un bloqueo y eso fue destructivo. Uno dice, perdón, pero Estados Unidos es imperialista. No comerciamos con Estados Unidos, no vamos a tener tratados, pero te estás cerrando una puerta importante. Bueno, los cubanos siempre trataron de comerciar con Estados Unidos. Es Estados Unidos el que puso el bloqueo. De hecho, el Che toma una frase de Martí, que es un nacionalista cubano, que dice, el pueblo que quiera ser libre, que comercie con todos, el pueblo que quiera ser esclavo, que comercie con un solo Estado, con un solo gobierno. Era liberal. Bueno, no, pero él entendía que la soberanía de un país se ejercía también a través del comercio, digamos. Y eso lo retoma el Che Guevara para decir, bueno, no nos vengan a imponer con quién tenemos que, eh, con quienes no podemos hacer acuerdos comerciales, déjennos comerciar libremente. Un poco lo toma de ahí. Pero bueno, la suerte de Cuba está atada también, digamos, al desarrollo a nivel global de un movimiento de los trabajadores. Que para seguir con frases del Che Guevara, bueno, él decía, o revolución socialista o caricatura de revolución. La revolución socialista era expandir la revolución por el resto del continente. Y un poco esa fue la tarea que se dio él. Después, bueno, podemos cuestionar los métodos con los que intentó expandir esa revolución, pero había una conciencia en él de que si la situación quedaba solo reducida a Cuba, Cuba no tenía las posibilidades económicas de, digamos, de ofrecer un progreso mayor a esa población. Y que va a quedar reducido, digamos, a una caricatura de revolución. Bueno, finalmente la revolución socialista a nivel mundial no llegó y bueno, la situación de Cuba hoy no es la mejor. Nosotros no defendemos ni al régimen cubista, no defendemos al gobierno actual, nosotros defendemos la revolución y los logros de la revolución y abogamos por una nueva intervención de los trabajadores en Cuba como en Estados Unidos y en todo el mundo, en Argentina. Claro, sí, sí.
Bueno, a mí se me viene esto de vuelta, el tema geopolítica. Es verdad, no es uno el país, digamos, por ejemplo, si Argentina, se van a poner como locos, fuera, de repente gana el comunismo. No sería tal vez Argentina quien decidiría no comerciar, pero te viene un Estados Unidos y te dice, yo con vos no sé, te cierro el comercio, no exporto ni importo nada con vos. Y viste que eh, esto tal vez es como una duda que supongo que me pasa a mí, le pasa a muchas personas, de que lo que sucede en un país depende mucho de las relaciones también internacionales. Entonces, por ahí se relaciona a el comunismo como un pensamiento mucho más estricto, donde tal vez te puede perjudicar un montón. O sea, más allá de lo que pase a nivel interno en el país, pero digamos a nivel geopolítico, un montón, y puede ser mucho más perjudicial. A ver, en su momento con Mika no hablamos de temas geopolítica, pero a ver, por ejemplo, vamos a hacer un hipotético caso. De repente, no sé, termina el mandato de Milei y empiezan a posicionarse mejor en la legislatura o qué sé yo, un presidente del Frente de Izquierda. Y pensemos, ¿cómo sería la situación internacional? ¿Qué posición tomaría Argentina? Bueno, mira, vamos a tratar de traerlo a términos más concretos. Nosotros rechazamos el pago de la deuda externa, decimos que el Fondo Monetario se tiene que ir porque la deuda con el Fondo Monetario en particular es una deuda completamente asfixiante para las posibilidades económicas del país. Entonces, o tenemos plata para salud, tenemos plata para educación, tenemos plata para generar puestos de trabajo, o la plata se va en pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí vienen y te dicen, no, bueno, pero si vos no pagás la deuda con el Fondo Monetario Internacional, entonces los capitales se van a ir y si te peleas con el gobierno de Estados Unidos, entonces te va a venir un bloqueo. Y entonces vos no tenés herramientas para enfrentarse a eso y vas a terminar cayendo y va a ser al final todo peor. Esa es la tesis, digamos, de toda la centroizquierda y la socialdemocracia que dice, bueno, está bien eso de que hay que luchar contra el imperialismo, pero al final no se puede hacer nada, entonces mejor nos adaptamos. Ahora, no es cierto que un país como la Argentina no pueda enfrentar esa situación. De hecho, nos dirigimos cada vez más aceleradamente hacia un default, una cesación de pagos, y todas esas cosas que nos dicen que pasaría si llegase al poder el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y desconoce el pago de la deuda externa, al final van a pasar con Milei o con el que le siga a Milei, porque el problema de la deuda externa es que deja de pagarla el que la quiere pagar. Entonces, de tanto pagar la deuda externa, tanto asfixiar la economía del país, destruyen las condiciones para seguir pagando esa deuda, que al final es un mecanismo de colonización de nuestro país y por eso nosotros la rechazamos. Ahora uno dice, hay que dejar de pagar la deuda externa. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo salen los capitales? No, hay que nacionalizar la banca para evitar una fuga de capital, es decir, de capitalistas que dicen, bueno, no me gusta más este país porque ahora son comunistas, entonces agarro toda la riqueza que yo generé en este país y me la llevo a otro lado. Bueno, uno puede controlar eso controlando la banca a nivel nacional. Otra cosa es la nacionalización del comercio exterior. Hemos visto en estos días cómo un puñado de pulpos ojeros, de cerealeras, tenían embolsado un montón de soja que de repente un día para el otro podían liquidar si ellos querían 7.000 millones de dólares. Que después el gobierno no lo aprovechó, compró menos, lo terminó vendiendo igual, pero bueno, vimos el poder que tiene, digamos, las cerealeras en este país que manejan a su antojo, digamos, cuándo liquidar, a quién venderle, y un poco condicionan, digamos, la situación económica de todo el país en función de sus propios intereses. Ellos dicen, bueno, me siento sobre la soja, no vendo, especulo con el precio, espero una devaluación, después de la devaluación vendo, obtengo una ganancia mejor. ¿Por qué le tenemos que regalar, digamos, ese poder a cerealeras? Costó. Empresas muchas veces multinacionales que solo piensan, digamos, en sus propios intereses. Entonces, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior es un dato fundamental. Porque después vamos a decir, bueno, un bloqueo a la Argentina como el de Cuba, sería muy difícil por parte de los Estados Unidos.
Pero finalmente una revolución a la Argentina también tendría que enfrentar, digamos, los mismos procesos que enfrentó Cuba, que enfrentó la revolución en Rusia, que es de no quedar aislada. Entonces, una revolución solo en Argentina no puede funcionar. Nosotros lo que necesitamos es una revolución a escala mundial. Pero ponele, termina mandato Milei. ¿Con qué país, siendo toda esta hipótesis de que llega un presidente del Frente Izquierda, con qué país comercializaría Argentina? ¿Con quién haría tratados? Con todos los que quieran comerciar con nosotros. Bueno, sí. A ver, China. No sé, háblame así como... ¿Con quién Bien. tenemos posibilidades? En este escenario hipotético hablando, ¿no? Claro. Suponiendo, o sea, la realidad es esta, ¿no? Digo, Retomemos la frase de Marty, el país que quiera ser libre, que comercie con todos. Estamos de acuerdo ahí. Entonces, nosotros, con el manejo de la banca, con el manejo de el comercio exterior, favoreceríamos el comercio con aquellos países que nos brinden mejores oportunidades de desarrollo, particularmente en el tema transferencia de energía. Bueno, está bien, nosotros tenemos soja, el mundo necesita soja, nosotros vendemos la soja, pero la vendemos no solo en función de un precio de mercado, sino la vendemos también en función del interés del desarrollo de una estructura económica en el país. Entonces, ¿qué necesita Argentina? Necesita tal tecnología para avanzar en el desarrollo de tal industria. Bueno, comerciamos con los granos, con tal país, en función también de desarrollar ese otro sector de la economía que nosotros queremos desarrollar. Es decir, el cambio en realidad está en pensar a la economía como una unidad que puede ser planificada y esa planificación solo puede venir, digamos, de la mano de un gobierno de trabajadores que no esté pensando simplemente en cuál es el precio de la soja y a ver si yo tengo una ganancia un poquito mayor o un poquito menor, sino que ponga esos recursos del país a desarrollar, digamos, un plan estratégico para que tengamos mejor salud, mejor educación, para que tengamos más trabajo, para que... pero viste que acabamos de hablar. Todo esto que me decís requiere una gran intervención del Estado. una gran intervención de los trabajadores. Ahora, pero... Nosotros somos los verdaderos antiestados. A ver, para. Estoy haciendo el esfuerzo de volver a la idea. Yo soy, suponiendo, vamos a poner el escenario, yo soy una propietaria de campos y exporto soja. Y gano mucho dinero con eso. Y vos sos el Estado y vos me querés decir a mí que vos me vas a decir a mí cuándo yo vendo, cuándo no vendo y a qué precio voy a vender, te pregunto. No sería exactamente esa la relación, sino la nacionalización, digamos, del comercio exterior sería vos me vendés a mí, el Estado, y yo, el Estado, vendo al exterior, al país con el que Claro, quiero. es que ves estas cosas las tenés que explicar con manzanas porque, o sea, yo no lo entiendo, imagino que otra persona tampoco lo va a entender. ¿Cómo que yo te tengo que vender a vos al Estado? O sea, yo del privado, de mi tierra, de mi soja, te la tengo que vender a vos. Bueno, esa idea de es mi tierra, yo puse los capitales, eso que se produce ahí me corresponde a mí porque yo soy el dueño, es una visión típica, digamos, del capitalista individual, pero está un poco, digamos, fuera de la realidad. Ahí se produce y se produce, digamos, lo que lo produce es una sociedad. Vos puedes tener un campo, ahora si no tenés una embajada en tal país que te abra las relaciones económicas para que vos puedas ir a vender en ese país y bueno, por más campo que tengas y lo pongas a trabajar, igual necesitas, digamos, del Estado. Por eso fue que el Claro, Estado lo hemos no, creado no, nosotros. igual pregunto todo esto porque... Pero digo, esa es una relación de producción, ¿no? Que no se limita simplemente a, bueno, yo soy el dueño, entonces todo me corresponde a mí, sino que hay detrás de eso una relación, que es una relación social de producción. Entonces, cuando nosotros cuestionamos la propiedad privada, en realidad estamos cuestionando esa relación de producción. Entonces, bueno, después si nacionalizaríamos esos campos, no, esto ya creo que es otra discusión, No, obvio. O sea, es más siempre estamos compleja, hablando de que pero estamos hablando dentro, Sí. digamos, de esa forma, digamos, de producir
con la propiedad privada todavía de esos campos, bueno, que el comercio exterior pase a manos del Estado para poder planificar la economía. Entonces, ¿cómo funcionaría? Vos que sos la propietaria que querés vender soja, le vendes al Estado y el Estado es el que vende al exterior. Hoy, ¿cómo funciona eso? Vos no vendés directamente, sino que le vendés a una cerealera. Esa cerealera después lo vende al exterior, en general a sus propias casas matrices. Pero tampoco es que hoy vos vendés directamente a la persona que querés, Claro. sino que está inserto dentro, digamos, una estructura social que es la que termina, digamos, produciendo toda esa cadena de valor. Pero vos viste cómo es el miedo. A ver, vamos de vuelta. Bueno, mira, si vos sos una gran terrateniente, no votes al Partido Obrero. Ahora, si vos sos un No, no, trabajador... no. No, yo, ¿por ¿Sabes qué por lo qué? digo así? Porque mucha gente viene y dice, no, bueno, pero ¿y qué pasa con...? Ahora, vos, ¿cuáles son tus intereses? Uno lo tiene que pensar así. A mí, como trabajador, ¿cuál es mi interés? Yo quiero que los salarios aumenten, que tenga trabajo, que llegue a fin de mes. Entonces, a esos trabajadores nosotros decimos, el Partido Obrero está con vos. Al terrateniente que dice, a mí me interesa que el precio de la soja esté en 10.000 millones, a mí no me importa. Entonces, No, obvio, por pero eso digo, viste que se genera. Igual todo esto te lo pregunto porque intento encontrar puntos de conexión y explicaciones. Porque si no termina siendo algo friccionante y termina convirtiéndose en la charla de los grandes empresarios versus los trabajadores, que entiendo igual que es por... A ver, sí considero que hay algo que por ahí pasa a nivel social, que es que se va generando un mensaje, no acá en Argentina, digo, a nivel global, de que con la historia de que cada uno es su propio jefe y que todo es muy meritocrático, que, a ver, creo que el esfuerzo, el sacrificio y el mérito tienen sus resultados, pero hay una realidad. Hay ciertos techos a los que, depende de la clase social en la que estés, podés, podés atravesar o no. No cualquiera llega a ser un galperín, por ejemplo, porque hay capital cultural, capital económico y simbólico que una persona que nació en una villa no va a conseguir fácilmente y le va a costar mucho. No es imposible, pero no es la norma y no es lo común, y acá es donde creo que por ahí surge esta cosa de la fricción de la meritocracia, que los que la defienden versus lo que dicen no, no es tan así, creo que viene por ahí. Pero yo te tengo que preguntar, porque la charla viene por este lado. Milei hizo una gran campaña sobre desestigmatizar al empresariado y decir, los empresarios son personas que aportan a la economía, es importante que los integremos, que no los veamos como enemigos. Entonces yo te lo pregunto por eso. Porque ¿qué pasa? Ya sé, el dueño de un campo de soja probablemente no vote al Partido Obrero, pero bueno, siguiendo el discurso que venimos escuchando hace tiempo, lo que termina pasando, digamos, es que, volviendo al escenario de que soy una empresaria sojera, claro, vos como Estado, en este escenario hipotético, me pondrías un precio. O sea, si yo comercio con vos, vos me impondrías, no me impondrías, pero digamos, negociaríamos y me darías un precio. Che, yo te compro a tanto. Y yo te digo, no, yo te quiero vender a 10. Y vos me decís, no, yo te compro a 5. Y yo te digo, no, loco, pero perdón, o sea, a mí me costó 8, ¿entendés? No te puedo vender a 5. Y ese es el problema, digamos, de cuando yo creo que cuando se habla mal del comunismo, de decir, si el Estado interviene, termina asfixiando al empresariado, que a fin de cuentas el empresariado es el que le da trabajo al obrero. los capitalistas no dan trabajo, toman trabajo. El que da trabajo es el obrero. El que da trabajo es el que crea valor y como son los trabajadores, los obreros, los que crean valor, nosotros defendemos que sean esos obreros que crearon esos valores, esas riquezas, los que hagan uso de esas riquezas que han creado. No simplemente por una cuestión, digamos, moral, sino porque el capital se establece, el capital es un límite al desarrollo de las fuerzas productivas. Pero bueno, eso es como más teórico. Vos me decís esta idea de Milei defendiendo a los empresarios y que habría ganado las elecciones un poco en ese tono. Yo creo, en un punto, Milei gana las elecciones
como consecuencia del derrumbe de lo que venía antes. Es decir, ¿por qué este discurso, digamos, del gobierno de Milei pro empresa se da en este momento y no se dio antes? Por ahí pensar las cosas como, bueno, es lo que la gente cree, por ahí nos lleva, digamos, como a desconocer un poco los procesos o decir, bueno, las cosas pasan porque la gente así lo piensa y como así la gente lo piensa no lo podemos cambiar. Pero bueno, Milei, digo, es el resultante del fracaso de los gobiernos anteriores. Entonces, del fracaso del gobierno de Cristina, el fracaso del gobierno de Macri, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, el resultante de todos esos fracasos es el gobierno de Milei. Pagni desarrolla algo en la idea como que había un circo sin gente. Es decir, bueno, la política es un circo y la gente se fue yendo de ese circo. Bueno, cada vez votan menos personas. Bueno, y Milei venía a hacer el intento como a llenar otra vez ese circo. Bueno, de repente, con un discurso que empalmaba contra con un sentimiento contra la casta, aparecía obteniendo votaciones, digamos, insólitas, como que estuviese llenando otra vez ese circo. Ahora, el gobierno de Milei o esa experiencia política con el gobierno de Milei se está derrumbando más rápido de lo que se derrumbó el gobierno de Macri. Macri ganó las elecciones de medio término. Ahora Milei está corriendo cada 2 semanas a los Estados Unidos, cada una semana a los Estados Unidos, para tratar de salvar su gobierno y llegar a las elecciones del próximo 26. Porque acá no es el problema si piensan un poco mejor con los empresarios, si piensan que son más buenos, menos malos, sino acá el problema es de la estructura económica del país, del peso asfixiante que tiene la deuda externa y de cómo las prestaciones, digamos, del Estado en materia de salud, educación, trabajo, es decir, de las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población, cómo se han ido empeorando. Entonces, bueno, Milei parece ser el último, no digo el último porque no pueda venir otro después, sino el último porque es el último que apareció, el último discurso con el que tratar de otra vez convocar a sectores de la población y decirle, bueno, mira, por acá hay una salida. Ya probamos lo del Estado presente, ahora probemos lo de que no hay ningún Estado. Entonces van variando, digamos, en lo discursivo, pero en el fondo las políticas económicas van más o menos siempre de la misma mano. Sí, creo que, a ver, yo quiero hacer acá una corrección. No creo que Milei haya ganado por su discurso pro empresariado. Esto es un análisis personal. El ciudadano, las personas solemos votar por el bolsillo. Cuando a vos no te alcanza la plata, cuando te pagan poco en el trabajo, cuando no podés pagarte la hora social, la jubilación, qué sé yo, como que ese tipo de cosas, o sea, de vuelta, voy a traer un recuerdo de Vietnam. 2023, yendo al supermercado. Todo el tiempo, o sea, tipo, todos los días te variaba el precio, te subían los precios. No conseguías a veces aceite o azúcar, no había. El miedo, el pánico. Yo me acuerdo medios de comunicación grandes comparando el escenario con Cuba. Entonces era como kirchnerismo, peronismo, Cuba, no, ¿entendés? Era como una cosa frenética. Pero es que esto es así, esto a la gente a fin de cuentas no le importa, digamos, realmente quién está al frente de la lista que va a votar. Lo que le importa es decir, che, ¿me vas a ayudar por favor a salir de esta situación caótica en la que siento que no le voy a poder tal vez dar de comer a mis hijos o no voy a poder pagar el alquiler de mi casa? Creo que hubo mucho de eso y la respuesta de Milei a esa crisis era, se ha asfixiado tanto al sector empresario que las personas no pueden tener trabajos en blanco porque la carga impositiva es tan alta por un estado elefante, un estado gigante, que lo que hay que hacer para corregir este escenario caótico de guerra de Vietnam es colaborar con el sector empresario para dar las condiciones necesarias y suficientes para que se creen nuevos puestos de trabajo que sean preferentemente en blanco, porque quiero hacer una aclaración. Yo recuerdo que durante uno de los gobiernos de Cristina se dijo que creció mucho el empleo registrado. Yo recuerdo
mucho empleo en negro. O sea, no sé cuántas personas realmente conocen el empleo en blanco. Entonces creo que pasó eso. Ahora volviendo a lo tuyo, ¿cómo, cómo hace? ¿Qué propuesta tiene el Frente de Izquierda para que la persona, o sea, tipo, de vuelta, suponiendo en el hipotético caso que después de Milei viene, no sé, Nico del Caño o alguien de izquierda? ¿Cómo solucionamos el problema de que la gente pueda pagar el alquiler, pueda comer, ¿me entendés? Los precios no se te disparen todo el tiempo, no tengas escasez de aceite, de azúcar, que haya trabajo, o sea, ¿cómo se haría? Bueno, por eso voy a parecer repetitivo, pero es que realmente es importante. Em, Está perfecto que la gente vota con el bolsillo, es una forma de decirlo. La gente al final vota en función de sus propias condiciones materiales. Si ellos ven que están mejor, dan un apoyo al gobierno. Si están peor, le quitan ese apoyo al gobierno. Milei prometió que venía a solucionar los problemas del país, que venía a destruir el Estado, a ajustar a la casta. Aplicó una política de motosierra, de licuadora, de brutal ajuste que al final lo terminamos pagando los trabajadores. La casta medio que no se enteró mucho del ajuste. Eh, y la experiencia, digamos, de los trabajadores con ese gobierno es negativa y ahora le están retirando el apoyo. No sabemos cuál es el nivel, digamos, de retirarle ese apoyo al gobierno de Milei. Si es realmente masivo, bueno, podemos estar hablando de que el gobierno de Milei caiga en los próximos meses. Hay que ver qué pasa con esta elección. Yo creo que no están cerrados los números y podemos ver algunos movimientos. Por eso digo, Milei vino y aplicó lo que dijo que iba a ser su receta para salvar a la Argentina. Y lo que lo vemos es corriendo a arrodillarse ante Donald Trump en una escena que realmente fue patética, digamos, para el país. Trump, Milei viajando a ver una conferencia de prensa de Trump, donde a él apenas lo vimos de espalda, entregándole una placa al gobierno norteamericano y pidiéndole que por favor lo rescate. Y Trump respondiendo que, bueno, en realidad Argentina no es un país tan importante, pero que él va a apoyar a su amigo y haciendo una advertencia, digamos, a todos los argentinos, que más que advertencia es una amenaza si no votan a Milei, yo les quito el apoyo y, bueno, después se las arreglan ustedes. Entonces, el fracaso, digamos, del gobierno de Milei está ahí en tener que ir corriendo a buscar un rescate del Tesoro norteamericano que ni siquiera sabemos si va a llegar por esta cuestión de las elecciones. Después, bueno, hoy hay mucha interpretación, ayer también la hubo de qué quiso decir Trump, si sabía lo que estaba hablando, si no sabía. Pero bueno, eso por ahí me parece más secundario. Y lo otro el dólar, bueno, hay un informe de Morgan Stanley que dice que si al gobierno le va muy bien en las elecciones, el dólar a fin de año estaría en 1.700, es decir, muy por arriba de lo que está hoy. Si le va medianamente bien, tiene un empate técnico, el dólar podría estar en 2.000 y si el gobierno le va muy mal, bueno, el dólar, un escenario con el dólar arriba de 2.000 y no sabemos hasta dónde. Pero el gobierno de Milei, digamos, ha entregado, digamos, esas herramientas que tiene el Estado, se las ha entregado directamente a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano. Entonces hoy toda la política argentina y toda esta preocupación de a cuánto se va a ir el dólar, van a devaluar, no van a devaluar, está en manos de los intereses norteamericanos y particularmente en función de los intereses de Scott Bessent. Pero hay algo que por lo menos yo creo que a mí me pasa, pero siento que también charlando con otros amigos les pasa. ¿Cómo crearían puestos de trabajo en blanco el Frente de Izquierda? O sea, ¿cuál es su propuesta para crear puestos de trabajo en blanco? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero, hay mucha gente, digamos, nos los cruzamos todos los días en la calle, en las actividades, de gente que dice, sí, yo voté a Milei porque pensé que iba a dar una respuesta, al final ahora veo que esa respuesta no da. Entonces a esos trabajadores nosotros les decimos, mira, acá no es el problema si son más antiempresas, si no son tan antiempresas, el problema es que gobiernan en función de determinados intereses, el problema es que hoy Milei le ha entregado todas las llaves del gobierno al secretario de Tesoro de Estados Unidos,
y van a gobernar en función de sus intereses. Y no hay salida en ese marco para los trabajadores, porque una devaluación llevaría, digamos, a una depreciación de los salarios, otra vez a una alta inflación, digamos, otra vez la crisis la terminaríamos pagando los trabajadores. Pero si la situación sigue exactamente como está ahora, bueno, también estamos viendo los frutos de la recesión, la pérdida de trabajo, el cierre de fábricas. Es decir, en estos esquemas donde no hay una intervención de los trabajadores, bueno, los trabajadores solo tenemos para perder. Los únicos que planteamos una alternativa diferente a eso, que la única salida posible es la que yo desarrollé antes, con la nacionalización de la banca, el comercio exterior y un aumento general de los salarios, que esas son como las medidas clave para nosotros para tomar ahora en el corto. Bueno, los únicos que planteamos, digamos, una alternativa diferente que contemple el interés de los trabajadores somos el Frente Izquierda. Ahora vos me preguntas, ¿cómo generarían puestos de trabajo? Bueno, hay que puestos de trabajo en blanco, porque es cierto, durante el kirchnerismo, que tuvo un viento de cola, digamos, tuvo una situación económica favorable, crearon puestos de trabajo, pero lo que se usó es crear puestos de trabajo precarios. Lo primero que tenemos que hacer es controlar todos los lugares de trabajo y que todos los trabajadores que hoy están en negro pasen a estar en blanco. Porque si no solucionamos ese, bueno, estamos hablando del 40% de la masa, 40 o 50%, no sé ya en cuánto Viene está, la pyme de y la te masa. dice, me estás asfixiando. Perdón, te lo tengo que decir. Está Pero bien, está bien. ponele, yo tengo una pyme y vos me decís, no, che, poné a todos en blanco. Me fundo. Yo te digo, che, pará, me fundo. Bueno, yo te digo, abrime los libros contables y vemos. Porque si no es, me fundo porque yo quiero seguir manteniendo mi nivel de ganancia, me fundo porque no tengo el nivel de competitividad que necesito. ¿Cuál es la situación? Pues si no, uno termina siendo presa, digamos, de eso, del el pequeño empresario, las pymes, que al final en Argentina son todos pymes, hasta la Coca-Cola es pyme. Entonces, detrás del discurso de la defensa de las pymes, en realidad está el discurso de la defensa del sistema capitalista en su conjunto. Entonces, dicen, bueno, no me dan los números. Bueno, abrime los números contables de la empresa y veamos si realmente dan los números o no dan los números. No dan los números. Para mantener tu nivel de vida, bueno, esa es una situación. Tendrás que salir a trabajar como sale a trabajar todo el mundo. Bueno, defendemos la empresa, defendemos los puestos de trabajo, no defendemos la ganancia del dueño de la empresa. Claro, ahí lo que puede terminar pasando, o lo que te dicen es, en escenarios así, el empresario dice, no, ¿para qué voy a invertir en este país? O sea, si es un empresario extranjero, dice, ¿para qué voy a invertir en este país? Me voy a invertir a otro donde las condiciones sean mejores. Y en el caso del emprendedor o, bueno, argentino, dice, no me conviene emprender. Para eso directamente me busco un trabajo en relación de dependencia, que tal vez tampoco hay. Te lo digo, no estoy diciendo que sea así, digo, es algo que se piensa. Vos ahora decime, no, Valentina, no es así porque. A ver, decime. Está bien, yo te digo, una cosa, eso, nosotros defendemos los puestos de trabajo, defendemos a los trabajadores, no defendemos a los dueños de la fábrica. No importa que sea una pyme, no importa que sea un gran empresario. Entonces ese es un aspecto. Yo te digo, hay que poner a todo el mundo en blanco porque es lo que corresponde, pues si no estamos desfinanciando la ANSES, estamos eh, robándole a los trabajadores esa ganancia que ellos producen. Bueno, vos planteas esta situación, viene el dueño de una pyme, te dice, mira, a mí no me dan los números. Bueno, yo te digo, hay que revisar los números. No es una cuestión ideológica, digamos, de, bueno, tenemos una receta y esto lo hacemos así, sino que hay que ver cada caso concreto, es decir, son puestos de trabajo que realmente hacen falta para la economía del país, realmente no dan los números, se trata de que el empresario de esa fábrica está priorizando sus ganancias a costa de dejar a gente sin trabajo, bueno, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza. Entonces nosotros abogamos por una intervención a favor de los puestos de trabajo, a favor de los trabajadores, no a favor de el dueño de la fábrica.
¿Cómo se generan puestos de trabajo? Bueno, desarrollando las actividades económicas que podamos desarrollar y eso se puede hacer generando un ahorro nacional y destinándolo a las cosas que realmente necesitamos, como por ejemplo un plan de obra pública. Todo el mundo sabe que tenemos un déficit habitacional tremendo, que la gente no tiene dónde vivir, que los alquileres están carísimos. No necesitamos poner los recursos del país que han sido generados por los trabajadores a satisfacer la demanda de viviendas. Bueno, ahí tenés un desarrollo, una actividad económica que generaría muchísimos puestos de trabajo. Claro, No, pero que no hay plata, mentira, no hay plata, porque para los ojeros hay plata. Entonces, es esa generación de ahorros que tendríamos si nacionalizáramos la banca, si nacionalizáramos el comercio exterior, lo pondríamos en función de desarrollar eh, las actividades económicas que vayan a priorizar, digamos, el interés de los trabajadores. Un ejemplo sería ese, el de la construcción de viviendas. Después, bueno, ya creo que eh, Mica pasó por acá y explicó el tema de el reparto de las horas de trabajo, que eso también es algo importante. Bueno, la sociedad tiene un pool de horas de trabajo de gente que, digamos, que puede trabajar en esas horas. Bueno, esas horas eh, repartámoslas entre todos para que entre todos trabajemos y no tengamos trabajadores que están haciendo 12, 14, 16 horas de trabajo y gente que no tiene absolutamente un trabajo. Entonces, estas son, digamos, formas que solo pueden ser adoptadas por un gobierno de los trabajadores que no esté pensando en la ganancia del capital, en la rentabilidad, digamos, de un negocio, sino que esté pensando una economía en función de eh, satisfacer las demandas de la población y de los trabajadores. entiendo. Creo que solamente hay algo que igual esto no es con vos ni con el partido, pero pienso que por ahí el ser humano tiene eso de querer más, ¿viste? No sé. Vos sos empleado, no vos, digo, una persona es empleado en relación de dependencia, de repente da un pasito, emprende, gana, nada que ver, pero no sé, 1 millón al mes y de repente dice, bueno, yo quiero ganar 2 millones y empieza a proyectar a ver cómo hacer para el año que viene ganar 3. Y, y hay un poco eso, ponele, vos recién me decías, bueno, hay una persona que tal vez trabaja 12 horas y hay otro desempleado. Entonces repartamos para que hagan 6 y 6. Pero el que trabaja 12 horas probablemente trabaja 12 porque quiere ganar lo que corresponde a esas 12 y no le va a gustar que vos vengas y les digas, che, mirá, no, te voy a pagar la mitad, así esta otra persona que está sin trabajo también puede comer y... ¿Me entendés? Hay algo que por ahí es como medio que va en contra de algo natural, ¿no? Del humano. Claro, pasa que ya le están pagando 6 y hasta capaz menos por las 12 horas que hace, porque el salario está muy, muy depreciado, vamos a decir. No es que repartimos las horas de trabajo, pero bajamos los salarios, al contrario. Los salarios los tenemos que subir y tenemos que garantizar que todo el mundo pueda acceder cada vez, digamos, a más prestaciones, a un consumo, digamos, cada vez mayor. No es que nosotros nos desentendemos de eso. Ahora, las relaciones de producción hoy como están condenan al 80% a no poder satisfacer sus demandas. Eh, y eso es algo estructural, como vos me decías, lo de Marcos Galperín. Bueno, para que exista un Marcos Galperín que acumule millones y millones de riquezas, tienen que existir millones y millones de personas que no tengan nada. Bueno, entonces entiendo esa, digamos, esa propaganda de la meritocracia, que si vos te esforzás puedes llegar a ser Marcos Galperín, pero bueno, mi, mi deber como comunista es decir que eso no es otra cosa que propaganda, que el acceso, digamos, a un mayor consumo o mejores prestaciones solo puede venir del desarrollo de un gobierno de los trabajadores que apunte a una economía eh, que la planifique en función del interés de los trabajadores. Es decir, no es la salida en términos individuales de yo me esfuerzo más, entonces voy a ganar más y voy a estar mejor,
sino una salida colectiva de, bueno, organicemos la economía en función de nuestros propios intereses y de esa manera todos vamos a estar mejor, menos los capitalistas. Eso hay que aclararlo. Creo que, bueno, muchas de las cosas que decís, me pasa esto, son buenas, tal vez onda teóricamente, por ahí tal vez porque no se ha visto aplicado con éxito. O decime vos, no sé en qué país se aplicó con éxito y funciona. Bueno, yo hablé antes de Cuba, te dije que en Cuba eh, hubieron avances importantes en determinados aspectos, como la salud, como la educación, como terminar con el analfabetismo, como terminar con el hambre. Pasa que, bueno, eso ya va quedando un poco más atrás en el tiempo. También podemos tomar el ejemplo de la Unión Soviética. La Unión Soviética, antes de la revolución, era el país más atrasado de toda Europa. Con la revolución, bueno, hubo un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, una industrialización, que después, bueno, la forma en la que se lo hizo, hay una discusión en el medio, ¿no? Pero como el socialismo en ese país, que era el más atrasado de Europa, logró poner a la Unión Soviética en una situación de una guerra fría contra Estados Unidos, siendo las dos potencias hegemónicas a nivel mundial. Entonces, hubo un avance, no es que hubo un avance. Después, bueno, está la burocratización, el estalinismo, todo lo que siguió después. Claro, hay muchas cosas que vos comentás que las tenés como re en tu cabeza, viste, así, que bueno, por ahí alguien te va a escuchar y no va a entender a qué te referís. Yo como que intento pensarlo. Sí, no, yo lo entiendo, pero a lo que voy. Por ahí se dice, bueno, la Unión Soviética fracasó. Bueno, es cierto, fracasó, pero no es que fracasó en todas líneas, sino que dejó cosas muy interesantes para ser analizadas, que pueden ser replicadas, y fundamentalmente esto, digamos, desde el aspecto económico, que siempre lo que dicen, bueno, pero mira Cuba cómo está hoy, mira... ¿Sabes lo que siento? Y pienso, ¿no? También, no solamente siento que los modelos comunistas, en la teoría, como que tienen cosas buenas, ¿viste? Pero son muy susceptibles a ser corrompidos por personas con intereses muy egoístas. Porque yo sigo una Instagramer rusa que sube fotos, videos, qué sé yo. Y ¿qué pasa? Vos tenías los edificios donde vivían en esos monoblocks gigantes un montón de personas, todas medio que apretaditas ahí, y después unos palacios y unas cosas eh, impresionantes a nivel arquitectónico, lujosas, donde solamente accedían políticos y gente con mucho dinero, y vos decís, pará, distribuían las riquezas como se les antojaba, y eso era comunismo. O sea, la sensación es, che, el comunismo era eso, era mucha riqueza para un sector muy chiquito y de repente un montón de gente viviendo en monoblocks de, no sé, 200 departamentitos. Es lo que se ve, ¿me entendés? Está bien, sí, eso, a ver, no es comunismo, tampoco era socialismo, pero no tiene que ser entendido en función del proceso histórico, es decir, cuáles fueron las condiciones concretas en las que una burocracia, digamos, un sector del partido se consolida como una burocracia, es decir, como personas que ocupan puestos en el Estado y por ocupar puestos en el Estado obtienen eh, determinados beneficios y cómo esos determinados beneficios lo llegan a constituirse como una clase. No sé Algo, si clase sería el algo que término. me gusta de los libertarios es que la libertad depende de la eterna vigilancia. Creo que era así la frase, no se me lo olvide. Pero Bueno, curiosa libertad. no, 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 bueno, más allá, digo, más allá del tema Milei, qué sé yo, a nivel, digo, ideas, lo que vos decís, no sé, de repente, para que si vos tenés un estado que te controla, de vuelta, yo soy sojera, te tengo que vender a vos, vos me podés poner el precio, de repente la persona que está del otro lado del mostrador del estado tiene acceso a un montón de dinero, puede disponer de un montón de cosas y ese se termina convirtiendo en una casta de la casta verdadera que termina viviendo en un palacio, en un lugar recóndito, rodeado de lujos, y yo soy la sojera que termina viviendo en el monobloc con todas las otras personas que trabajan conmigo. Entonces, viste, es como que, pará, a eso vos te referís con la burocratización.
que si bien el Estado tiene que hacerse cargo de esto que decís vos, o sea, en el plan comunista, ¿no? De decir, bueno, yo te compro a vos tu soja, etcétera, tiene que haber una eterna vigilancia para que no termine pasando esto que, por ejemplo, pasó en Rusia. Claro, a eso voy. A ver, en la Unión Soviética o la rusa post-revolución, las relaciones de producción seguían siendo las capitalistas. No había socialismo, que ahí, bueno, entra una discusión de... Después Stalin va a decir que eso es el socialismo realmente existente contra una posición de Trotsky, que bueno, dice, eso no tiene nada de socialismo. Eh, pero bueno, esa, esas relaciones de producción, que seguían siendo las relaciones de producción capitalistas, estaban dirigidas por un gobierno obrero en el marco de una revolución. Ahora, esa revolución queda aislada, otra vez, no, todos esperan que llegue la revolución en Alemania, la revolución en Alemania no llega, la Unión Soviética se ve aislada, no solo aislada, sino también invadida, digamos, por potencias imperialistas, enfrenta una nueva guerra contra el ejército blanco y bueno, el resultado de eso es una economía que está completamente diezmada, una población cansada, un escenario de reflujo a nivel internacional y bueno, todas esas cosas se fueron dando para que un sector del partido, digamos, se apoyara, digamos, en los puestos del Estado y bueno, eso lo fue como separando paulatinamente del interés general de la población. Y después, bueno, el proceso de burocratización es un poco eso, como se separa esa burocracia de la masa, empieza a tener intereses distintos de los trabajadores y después gobierna en función de sus propios intereses. Pero eso es un proceso histórico. Si la situación hubiese sido otra, de una expansión, digamos, de las revoluciones por toda Europa, bueno, ese proceso no hubiese quedado aislado, hubiese tenido más herramientas para avanzar, digamos, hacia el socialismo y bueno, la burocracia no hubiese podido hacer todo todo lo que hizo. O sea que la burocratización es un resultado de que no avance la revolución por X motivo, que Sí, bueno, pueden ser diferentes. Es decir, que tendríamos que hablar de que buscan una revolución latinoamericana, es decir, no solamente la revolución en Argentina, sino en los países vecinos, para que si llegara el Frente de Izquierda a la presidencia, no terminara cayendo nuevamente todo por una burocratización del Estado. ¿No? ¿Es más tal o menos cual. eso lo que entiendo? Sí, está bien. Entonces, bueno, lo mismo por ahí vale para Cuba. Cuando un Estado queda aislado, la burocracia se presenta en un momento como la defensa de la revolución y después, bueno, poco a poco se va separando, digamos, de la revolución y termina gobernando en función de sus propios Bueno, intereses. Pero lo que quiero decir no es que depende de una individualidad, es decir, de que a alguien se le ocurrió que podía usar esa situación en función de su propio beneficio, sino de las condiciones materiales en las que se desarrolla esa revolución. Y después sí, o sea, es la discusión entre Trotsky y Stalin si la revolución socialista o si el socialismo se puede dar en un solo país o si tiene que ser a escala global. Bueno, nosotros somos de los que pensamos que el socialismo tiene que ser un régimen global como el capitalismo es un régimen global. Entonces, no alcanza con una revolución en la Argentina, necesitamos la unidad socialista de América Latina y necesitamos la unidad socialista del mundo entero. Hasta entonces el socialismo no va a existir y va a estar siempre amenazado. bien. Pregunta. Mencionaste socialismo. ¿Por qué el Partido Socialista no está con ustedes ahora con el Frente de Izquierda? O sea, digo, sería lo lógico, ¿no? Bueno, el Partido Socialista tiene una historia bastante separada, digamos, de los partidos comunistas, por ejemplo. Para decirlo llanamente, el Partido Socialista tiene, la verdad, muy poco de socialista. Acá ha estado todos estos años al interior del gobierno de Alfredo Cornejo y bueno, ellos tendrán que explicar en algún punto por qué se dicen socialistas estando adentro del gobierno de Cornejo. Pero bueno, ellos, digamos, han abandonado todas las banderas del socialismo, incluso de la socialdemocracia, y bueno, se han separado, digamos, del campo de los trabajadores. Por eso nosotros no estamos con el Partido Socialista, además de que
por más que se diga socialista, en los hechos no es un verdadero partido socialista, no es un partido de los trabajadores, sino es un partido que defiende otros intereses de clases que no son los de los trabajadores. Claro, bueno, pero no podía dejar de preguntarte, como dijiste, revolución socialista, ¿viste? Y el Partido Socialista está integrando ahora Provincias Unidas con Difonso, etcétera. Entonces, bueno, te tengo que preguntar, ¿por qué no van Está bien. juntos? Em, bueno, gracias para, igual lo estoy despidiendo, quiero decir gracias primero por todo el repaso histórico que hicimos para poder entender algunas cosas. Ahora háblame de vos y tus propuestas. Bueno, algunas me parece que ya las desarrollé. Sí. Para nosotros lo más importante de esta elección es prepararnos para lo que se va a venir después, porque como dije acá, el gobierno está preparando una nueva devaluación, que eso va a llevar a una reducción de los salarios. Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, cabe decir que el salario en Argentina tiene que disminuir al 50%. Además, están preparando una reforma laboral, están preparando una reforma provisional, que es decir, un nuevo robo contra las jubilaciones. Entonces, estas elecciones son importantes porque van a ser un punto de apoyo para lo que se viene después. Entonces, nosotros reclamamos el voto al Frente de Izquierda, no porque obteniendo un diputado más, un diputado menos, vayamos a cambiar radicalmente la situación, sino lo reclamamos en este sentido, de prepararnos a un ataque que están preparando contra los trabajadores. Entonces, estas elecciones tienen más un peso por la discusión política general que tanto por la idea de, bueno, voy a presentar un proyecto en la legislatura que diga que... Entonces nosotros nos preparamos para enfrentar al gobierno de Milei, que decimos que se tiene que ir. Ya hace mucho nosotros tenemos la consigna fuera Milei, porque el gobierno de Milei es incompatible con las necesidades que tenemos los trabajadores. Entonces, bueno, las elecciones van a ser un punto de apoyo para la lucha que tenemos que dar después. No alcanza solo con votar, las elecciones son importantes, las tomamos como eso, pero bueno, después de las elecciones va a venir un nuevo ataque contra los trabajadores y nosotros tenemos que salir a enfrentarlos. En ese sentido decimos que no alcanza con ponerle un límite al gobierno de Milei, no se trata de dejarlo gobernar hasta el 2027 y después vemos qué hacemos, sino que el gobierno se tiene que ir ya porque es incompatible con las necesidades que tenemos los trabajadores. Bien, bien, entiendo. Y pregunta, ahora están en época de campaña. ¿Puede ser, tal vez esto es algo que yo no he visto, corregime, no hacen mucho trabajo de calle? Me refiero, es mucho más fácil a veces encontrarte a alguien del PJ, del Partido Verde, de Provincias Unidas. O sea, como que no veo mucha gente del Frente de Izquierda, por ejemplo, yendo a los barrios, Guaymallén. O sea, tal vez me estoy equivocando, corregime y decime, no, nosotros caminamos un montón. Bueno, particularmente nosotros sí tenemos mucha llegada a los barrios y hemos estado haciendo recorridas, mateadas en Guaymallén, en Maipú, en Capital. Pregunta, ¿pero a qué barrios van? Porque, o sea, tal vez vos me decís, no, vamos a barrios que por ahí están en situaciones más complicadas a nivel económico y por ahí como que hay algo que pasa que lo entiendo, ¿no? O sea, vos sos estás en el polo obrero, vas a ir a barrios donde la situación para los trabajadores sea crítica y muy difícil. Pero alguien de clase media también es obrero y por ahí es como que nunca pasan por esos barrios. ¿Gustaría poder recorrer absolutamente toda la provincia? Sí, seguro. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos la fuerza para eso? No. Bueno, entonces uno siempre va a ir, y es lógico, a los lugares donde tiene una mayor presencia y donde puede garantizar que va a tener una continuidad también. Pues si uno va un día a un lugar y después no aparece nunca más, bueno, tampoco da una señal positiva. Pero bueno, hoy la campaña por ahí se reduce un poco más en distancia con el tema de las redes sociales y bueno, uno tiene como más llegada por ese lado a un público más amplio y después la parte más callejera, bueno, sí es donde tenemos una presencia un poco más fuerte por ahí. Claro, claro, sí. Sabes que esto ya reflexión, ¿no? Eso de defender al empresario, yo creo que viene mucho de que con la precarización laboral, cuando las personas tienen que, no pierden trabajos en relación de dependencia y tienen que emprender,
Viste que hubo como una ola en su momento del emprendedurismo, tu propio jefe, vos podés ser, si querés, Marcos Galperín. O sea, viste que hubo, como empezó a circular, pero no era en Argentina, tipo como a nivel global, digo, estaba esto, ¿entendés? De yo presto servicios a empresas de diferentes países, entonces yo puedo ser como una mini empresa, entonces, más allá de lo salarial, la persona empieza más a identificarse con esto del empresario que con la persona que está en un barrio marginado, que no le alcanza el sueldo del trabajo en negro que tiene y que necesita un plan para poder terminar de comer. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, entiendo cuál es tu punto. Yo ahí creo que la construcción del sentido común es la reproducción de la ideología dominante. Y hoy la ideología dominante es la del capital, la de vos te tenés que salvar a vos solo, si te esforzás vas a estar mejor. Y eso, digamos, después se reproduce en yo, en mi situación particular, si quiero estar mejor, o porque todos queremos estar mejor, digo, cómo pienso que voy a estar mejor y bueno, esforzándome o viendo qué hacen los grandes empresarios, viendo qué hace Galperín, como hay una ideología, digamos, que no es ingenua, que ha sido construida, que es machacada por los medios de comunicación, que es, digamos, inculcada por el conjunto de la sociedad, de que si vos querés estar mejor, lo que tenés que hacer es esforzar y vas a salir adelante. Entonces, bueno, eso pasa efectivamente así. Una persona de clase media se proyecta como idea de éxito pasar a la clase alta y cree que de esa manera va a estar mejor, digamos, de lo que está. Es decir, lo plantea siempre en términos individuales y esa es la ideología dominante, la ideología del capital. Ahora, cuando uno no lo analiza de forma individual, sino que lo analiza para el conjunto de la población y te das cuenta que no existe esa posibilidad o que existe apenas para un puñado de personas muy chiquitas que de repente pueden tener determinado ascenso social. La ideología que viene a enfrentar eso, bueno, es la ideología de lo común, ¿no? De la conciencia de clase, de que acá no se salva uno solo, sino que lo que nos vamos a salvar somos los propios trabajadores y lo que necesitamos es un Estado, no un Estado, pero sí una economía, una política que intervenga en función de nuestros intereses y que nuestros intereses chocan con los intereses de esa clase alta o esa minoría que está eh, en el sector más alto de la sociedad. Creo que, y esto tal vez es personal, me cuesta por ahí integrar ideas cuando, o sea, tomarlas cuando es como, no, che, el empresario malo, el trabajador bueno, o al revés, ¿me entendés? Creo que a mucha gente le pasa que las grietas, es raro porque cuando te las explican y las pensás, las grietas molestan. Ponele en una charla, ahora, tranquilos, tomando mate, las grietas suenan friccionantes y molestas, pero de repente, cuando fuiste a comprar, no te alcanzó la plata y escuchás un político hablándote enojado o emocionado o apasionado o lo que sea, en el momento, neuronas espejo, no sé, te identificás y decís, sí, tiene razón. ¿Viste qué pasa eso? Es como que la grieta cuando la charlas tomando mate tranquilo es como, no, che, no están buenas. Pero después, con toda la emocionalidad encima de la situación que estás viviendo, las grietas la repegan, la terminan repegando, por eso es un recurso que se usa tanto a lo largo de la política. Bueno, sí, para completar la idea anterior, está bien la batalla cultural, no negamos completamente eso, ahora la batalla cultural está subordinada también a la experiencia concreta de las masas. Para traerlo a esto. Sí, tienen que recurrir a eso, a mostrar que están enojados o a estos discursos más de tipo fascistas, de buscar un chivo expiatorio, decir, bueno, la culpa es de los inmigrantes o del polo obrero, vaya a saber de quién, de que vos estés mal, porque efectivamente vos estás mal. Entonces, ahí hay, digamos, hay una relación económica que también se traduce después al plano ideológico y al plano cultural. Ahora, como yo decía, acá estamos
asistiendo a un fracaso detrás de otro fracaso, nos llevan cada vez más a la barbarie y la única alternativa posible, la única alternativa real a eso es el socialismo. Entonces, más allá de que hoy las ideas del socialismo, del comunismo, no estén en boga, no estén en auge, es algo que la propia experiencia de los trabajadores va a llevar a que se pongan en el tope de la cuestión. ¿Vos decís que el futuro es socialista? ¿El futuro es socialista o es barbarie? Esa es la frase de Rosa Luxemburgo, nosotros le hemos tomado bastante últimamente. O nos dirigimos hacia el socialismo o nos dirigimos a una nueva barbarie a nivel mundial, una tercera guerra mundial. Y el escenario que nos ofrecen hoy es eso, de guerras, pero también entendemos que las guerras son las parteras de las revoluciones y la dicotomía es socialismo o barbarie, como dijo Rosa Luxemburgo hace ya más de 100 años. Antes de cerrar, quiero traer algo a la mesa porque pasó mucho y a lo largo de los años, de estos últimos años, viste cuando se fragmentó en su momento el peronismo, que todo lo que era Cámpora, ahora más pro Cristina, le decían progresistas, zurdos, de izquierda, el peronismo de izquierda. ¿Qué sentías vos cuando les decían peronismo de izquierda a ese sector del peronismo? Bueno, Cristina en algún momento llegó a decir mi izquierda está en la pared porque le molestaba el desarrollo de una izquierda. Eh, pero bueno, ellos tenían como un discurso de izquierda que después no se condecía con la realidad. Entonces decían que defendían a los trabajadores, pero al final estaban haciendo negocios con Pedraza, que Pedraza era eh, el empresario detrás de las vías ferroviarias que hacía negocios con la precarización de los trabajadores y que mandaba patotas a dispararle a trabajadores, donde asesinó a, por ejemplo, Mariano Ferreira, compañero del Partido Obrero. Entonces sí, ellos podían decir que eran de izquierda, pero su política no era una política de izquierda. Eso, a pesar, digamos, de este discurso del kirchnerismo, que ellos se decían de izquierda, eh, el- apareció el Frente de Izquierda, hubo un desarrollo, digamos, de la izquierda trotskista en la Argentina. Y bueno, eso llegó a molestarle incluso a Cristina, que en algún momento tuvo que decir, a la izquierda está, a mi izquierda está la pared, y ella después confrontaba con Mauricio Macri. Entonces, bueno, ella confrontaba con Mauricio Macri, le daba a Macri la posibilidad de ser su sucesor. Hoy la confrontación es con el comunismo. Si confrontan con el comunismo, entonces nosotros tenemos que tomar la batuta y salir a decir que acá la alternativa a lo que nos están ofreciendo hoy es el comunismo. Sí, es como vos decís, los suben al ring. Es cuando vos subís al ring a alguien, le das la posibilidad de que te gane. Exacto. Hubo un enojo social que se hizo al peronismo cristinista, kirchnerismo, de que le dieron mucha atención y mucho espacio en la política a ciertas luchas de minorías, que a ver, creo que eran luchas que tenían que darse, ¿no? O sea, no pienso que, bueno, que eran cosas que tenían que suceder, pero se quitó del foco la lucha de la izquierda por los trabajadores y como que se le empezó a vincular que era una lucha más por intereses de minorías. ¿Qué opinas vos de eso? Bueno, es una discusión interesante porque ahí, eh, desde el punto de vista del peronismo, dicen, bueno, al final fallamos en que la gente esté cada vez mejor y como nosotros asociamos eso eh, o asociamos eh, la imagen del feminismo, de la lucha por el aborto, de los derechos LGBTI, eh, al final la gente terminó rechazando eso también y bueno, ahora tenemos como un ascenso de la derecha que reniega de todas esas cosas. Lo interesante para mí es que esta idea de que el feminismo se pasó tres pueblos no viene de la derecha, sino viene de ese sector que hasta hace un tiempo atrás te decía, sí, nosotros somos los mejores porque defendemos esto. De hecho, hay una nota de José Nathanson en, en el Diplo, que un poco discuten esta cuestión, dice, bueno, al final nosotros no pudimos dar mejoras económicas y cómo nos contentamos con estas mejores de representación de determinados grupos, bueno, la gente nos empezó a repudiar a nosotros y también a esos grupos.
Y se empezó a formar esta idea, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es rechazar a esos pequeños grupos y medios que los corremos de eje. Un poco creo que eso es la política de Guillermo Moreno, que dice, bueno, hay que volver a las bases del peronismo, dejarnos de joder con todas estas cosas de los derechos de las mujeres y no sé qué más, y tenemos que volver a la doctrina peronista. Bueno, y me parece que ahí hay una discusión de, digamos, un sector que no tiene una salida para ofrecer en términos económicos y que tampoco, digamos, en términos programáticos puede incorporar completamente el derecho de las mujeres, eh, la defensa del acceso al aborto legal, la defensa de las diversidades sexuales, que a la primera hora de cambio dice, bueno, no, yo no tengo nada que ver con eso, me desligo y abandono un poco esas luchas porque hoy ya no me son redituables en términos políticos. Ahora, cierto que por ahí, qué sé yo, porque también es la imagen que tratan de armar de la izquierda, ¿no? La izquierda solo se preocupa por esos temas y no se preocupa por otras cosas. Pero bueno, eso, no sé, al menos desde mi punto de vista, es falso, es una imagen que se trata de armar. Ahora, nosotros somos claros que defendemos los derechos de las mujeres, defendemos la conquista del aborto legal, defendemos los derechos de la disidencia sexual. Y no nos bajamos de eso porque nos den mal una encuesta, sino que está dentro, digamos, de nuestra filosofía, de nuestra concepción política. Y luchamos por eso y son banderas que tenemos no de ahora, tenemos banderas desde siempre. De hecho, la legalización del aborto en la Unión Soviética fue en el año 1920. Es decir, nosotros incorporamos eso y entendemos que, bueno, la opresión contra la mujer, contra las disidencias sexuales, es una opresión que tiene que ver con el sistema económico en el que estamos inscriptos, entonces nosotros luchamos contra esa opresión, contra la opresión de las mujeres, de las diversidades sexuales, y está, digamos, dentro de bueno, del gen, digamos, contra lo que nosotros luchamos. Claro, pero bueno, ponele, ahora pasa que dicen, che, hay una baja, cada vez baja más la natalidad. Ujú. Eso pasa porque les dieron el aborto legal a las mujeres, o métodos anticonceptivos, tipo, si te quedas embarazada no deberías abortar, porque entre otras cosas, más allá de que, bueno, la iglesia o esté mal moralmente, toda la historia, además se está envejeciendo nuestra población. Y está de vuelta esto. La izquierda colaboró a eso y al final la población se va envejeciendo, cada vez nacen menos niños, cada vez hay más gente que se jubila. Económicamente, tener hijos es... no tener hijos es contraproducente para el país. Ujú. Bueno, a ver, el tema de aborto y baja natalidad está claro que no tiene nada que ver. Es muy, muy pequeña la porción, digamos, de los abortos que se hacen sobre el total de los nacimientos. Entonces, no hay un efecto de la legalización del aborto sobre la baja de la natalidad. Eh, o, en todo caso, es insignificante, digamos, lo que eso puede repercutir sobre la baja de la natalidad. Ahora, después lo otro es una posición de mandar a las mujeres a tener hijos sin siquiera preocuparme de cuáles son las condiciones en las que van a tener esos hijos, porque hay una situación de, bueno, no, de repente nadie quiere tener hijos, pero nadie quiere tener hijos en un contexto donde la maternidad implica un sacrificio enorme, digamos, en la vida de esas personas. Bueno, si la situación económica, si las facilidades, digamos, para la maternidad fuera otra, si la maternidad pudiese ser planificada, elegida y no contase con todas las herramientas, bueno, capaz la natalidad sería otra. Pero bueno, eso me parece que es un discurso que trata de eh, volcar o buscar a las mujeres como chivo expiatorio de las penurias sociales y de la situación económica del país. Sí, Estamos mal porque las mujeres han decidido no tener hijos, básicamente. no va a haber dinero para pagar jubilaciones porque no nacieron niños que trabajaran y se insertaran al sistema. Bueno, hoy estamos en lo que se conoce como un bono demográfico, es decir, que la tasa de dependencia ha ido bajando no significativamente, pero constantemente en los últimos años, es decir, donde por cada
persona en edad de trabajar, hay menos personas en actividad pasiva, digamos, sería, contando tanto adultos mayores como niños menores de 15 años. Pero ese bono demográfico, en vez de poder ser aprovechado, porque la carga, digamos, de las personas que tienen que eh, soportar las personas que están en actividad se ha ido disminuyendo, pero como el trabajo ha sido trabajo precario, trabajo en negro, que no llegan los aportes, bueno, la caja del ANSES particularmente se ha ido achicando mucho, a su vez al ANSES permanentemente le han robado los recursos comprando bonos del Estado que al final nunca se terminan de pagar, eso tanto en el gobierno de Cristina como en gobiernos sucesivos. Las reformas jubilatorias que le sacan cada vez más plata a los jubilados y bueno, no es un problema demográfico por el cual no estamos pudiendo dar buenas jubilaciones, sino que es un programa de saqueo contra las cajas jubilatorias en la perspectiva de terminar de destruirlo y volver a un sistema privado como fueron las AFJP. Sí, que es a donde se quiere ir, es Claro. el horizonte. Bueno, ahora creo que ya se me acabaron las preguntas, pero algo con lo que quieras cerrar, Nico, antes de terminar. Bueno, sí, quiero mandar un saludo particular a los trabajadores del Hospital Noti, a los trabajadores del Hospital Central, que han desarrollado en este último tiempo una lucha en defensa no solo de sus puestos de trabajo, no solo de sus salarios, sino una defensa del sistema de salud público en la provincia, que está francamente destruido después de 10 años de gobierno de Cornejo. La salud, la verdad, está en una situación calamitosa, penosa, donde no es solo el salario de los trabajadores, que ya no llegan a fin de mes, no llegan al día 15 del mes, sino que vemos como cada vez hay menos profesionales, han ido muchos profesionales de la provincia, del país, hay cada vez menos recursos con los que contamos para atender a la población. Qué sé yo, por ejemplo, la cantidad de vacunas, ya se dejó de vacunar contra COVID, prácticamente no hay vacunas contra COVID si uno se quiere vacunar. Bueno, una situación bastante desastrosa a la que nos ha llevado el gobierno de Cornejo en la salud, que está siendo enfrentada por este grupo de trabajadores y bueno, me parece que ese es el camino que nosotros tenemos para ponerle, digamos, a las políticas tanto del gobierno de Cornejo como al gobierno de Javier Milei. Es decir, la organización de los trabajadores en función de nuestros intereses y en función del interés de la mayoría de la población. Bueno, Nico, gracias. Bueno, Y las puertas abiertas para cuando quieras volver a Oíd Mortales, a este programa o a otro. Y bueno, espero les haya gustado, entretenido toda la cantidad de cosas que hablamos. Hablamos un montón de tiempo, la verdad. Hicimos repaso histórico de todo. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente programa.